gracias a Oliva y a Edith que me invitaron y a ustedes por acompañarnos. Bueno, les comento, entonces yo estoy trabajando actualmente en una institución, una IAP que se llama Solidaridad con las Niñas de la Calle, que curiosamente ya no trabaja específicamente con población callejera, que se le llega a llamar. Está trabajando con población principalmente de riesgo, pero esto será un cambio de perfil de unos 5 años para acá, que voy a tratar también de incluir en esto. Si hablamos de salud en cuanto a poblaciones callejeras, teniendo el concepto, es algo complejo porque lo que tiene que ver con salud tiene implicaciones legales, tiene implicaciones sociales, tiene implicaciones de identidad. Es un fenómeno que no se podría abstraer en un solo punto. El fenómeno de la calle tiene que ver con distintas cosas que ocurren en la calle y distintas cosas que ocurren en el país. Son un resultado de acumulaciones. En uno de los teóricos, digamos que clásicos respecto a niños de la calle, Ricardo Lucchini, hablaba en 3 perspectivas, ¿no? Hay aspectos microeconómicos, microscópicos, mesoscópicos, macroscópicos que determinan, ¿no?, que una persona esté en la calle y tiene que ver con tantas oportunidades que en cierto punto nos tocan a todos, no únicamente a las poblaciones que habitan la calle. Respecto a las poblaciones callejeras o los niños, niñas de la calle, pues bueno, van a existir en distintos momentos de la historia y se les ha contemplado desde distintos nombres, que curiosamente incluyen no nada más a personas que viven en la calle, sino a delincuentes, a prostitutas. Curiosamente en los discursos no aparecen mucho las mujeres como tal, no se habla tanto de niñas que habitan en la calle o lo que serían niñas de la calle, ¿no? Se integran en una sola categoría que, bueno, en algún momento fueron celos sociales, niños o niñas expósitos, mal entretenidos, gente de trueno. Hay como ciertas categorías que históricamente se fueron contemplando para denominar a estas poblaciones. Se contempla, hablando respecto a la calle específicamente, que las mujeres que tenían relación con la calle en las investigaciones, los artículos antes de 1970, hacían alusión a 2 cosas: están en la calle porque tienen problemas mentales o porque ejercen la prostitución. Pareciera que no había otra forma en la que pudieran estar ahí. Incluso hay las mujeres, históricamente se les contenía, habían ciertos espacios, por ejemplo las casas de acogida o de recogidas que se llamaba, incluso de instituciones psiquiátricas, donde las mujeres no estaban ahí forzosamente porque tuvieran un problema psiquiátrico, un problema psicológico, sino porque al parecer no correspondían a la norma imperante. Entonces eran encerradas por situaciones distintas y una mujer no podía permanecer sola, tenía que estar a cargo, tenía que haber una figura masculina que estuviera a su cuidado, que estuviera a cargo. Extraigo nada más una pequeña cita de un libro de Elena Saola que habla de un caso de una mujer, ¿no?, que curiosamente, ¿dónde termina y cuál es el caso? ¿Cómo se describe brevemente, ¿no? Se remite a la menor Cecilia, de 14 años, por no tener debida protección maternal y existir antecedentes de encontrarse en peligro de corrupción. La menor narró que trabajaba como sirvienta, pero que su patrón la sedujo y que la ultrajaba frecuentemente, por lo que huyó de ahí. Posteriormente, el patrón la sedujo y trató de llevársela por la fuerza, y al ser vistos por un gendarme, ambos fueron detenidos. ¿Cuál es el veredicto de todo esto? Pues bueno, ella tiene una herencia alcohólica y estigmas de heredosífilis. Considerando que por falta de protección materna fue ultrajada y que tiene grandes deseos de aprender a escribir, se le recluye en un reformatorio para mujeres menores de edad. Entonces, al parecer, los espacios callejeros se han denominado como masculinos. ¿En qué sentido? Donde lo que se ejerce en la calle tendría que ver con los atributos generalmente atribuidos a la masculinidad, como la violencia, la agresividad, como tal, para poder participar de ese espacio. Recordemos que el género humano como categoría es algo construido, no es ya es así, sino es una construcción de una sociedad. Entonces, en ese sentido, el primer artículo que se considera, bueno, el primer artículo académico del que se tiene conocimiento respecto a las poblaciones callejeras o niños de la calle es del 77, por parte del Instituto de Psiquiatría, y lo desarrollan el doctor Armand Leal y otros doctores, donde no hablan todavía de niños de la calle, aunque la categoría, bueno, pues hay desde otro tipo de aproximaciones. La noción de niños de la calle, street children, existe desde el siglo XIX, pues en realidad como categoría de análisis se puede decir que se comienza a usar desde 1980, les voy a platicar un poco por qué. Llama la atención este estudio del 77
de Hermann Leal, porque hacen un estudio naturalístico sobre niños inhaladores, que es como se les denomina en ese momento, y hablan, bueno, de cómo se desempeñan, cómo es la práctica de consumo, qué destrezas desarrollan en la calle, qué prácticas, pero también habla de prostitutas. Es muy curioso que en el estudio se habla de que, bueno, los niños están haciendo todo esto y las prostitutas están ahí, pero no están haciendo nada. Entonces, ¿qué será el no hacer nada para una mirada masculina, hablando de un espacio que se considera masculino, ¿no? Pareciera que es un espacio raro. Les decía, antes de los 70, pareciera que no había otra razón más que salud mental o prostitución para que las mujeres estuvieran presentes. Hay una transición, es un cuadro que trata de ejemplificar a grandes rasgos cómo se abordó el fenómeno callejero a lo largo de las décadas. Se pasa de niños inhaladores y de, bueno, albergues de instituciones correccionales donde el niño tiene que ser un sujeto de protección porque está en una situación irregular y debe ser encerrado o controlado o protegido en alguna institución. Se pasa un discurso paulatinamente donde pasa de ser un sujeto de protección a un titular de derechos, a menos de manera discursiva. Una década en donde particularmente se habla mucho de población, de niños de la calle, niños en la calle, es en los 80, hay todo un boom mediático, habla de los escuadrones de la muerte, de los niños de la calle, Brasil aparece constantemente y hay o una mirada muy proteccionista o hay acciones represivas, como en el mismo caso de los escuadrones de la muerte. Para el caso de México hay instituciones, como en el caso de la institución donde labor que tienen ya a lo mejor más de 20 años trabajando el fenómeno callejero, ¿no? Digamos de manera amplia. Muchas de ellas comenzaron en los 90s, fueron afinando ciertos programas, fueron afinando y no existen tantas actualmente y hay una cierta transformación en cuanto a la forma de trabajar. El fenómeno ha cambiado mucho de los 80s, 90s hacia estas décadas por distintos cambios que han aparecido en el país, por ejemplo, de ser un país de tránsito en cuanto al consumo de sustancias o a la distribución de sustancias, se convierte en un país destino, la diversificación de las drogas es importante, el narcotráfico, el narcomenudeo es algo que se acrecienta y se puede notar mucho en la última década. La trata de personas es un problema considerable en el país, de hecho de las actividades ilegales es la segunda actividad ilegal que más reditúa en el país después del narcotráfico. Entonces todo eso toca estas poblaciones de las que estamos hablando. Se habla de niños de la calle, niños de la calle, niños en la calle, una categoría de la que se empezó a hablar mucho de niños callejeros. Las categorías son complejas porque precisamente si lo vemos desde una perspectiva, niños callejeros y callejeras, creo que tiene una connotación importante la palabra, ¿no? Si hablamos de un callejero, pues de callejear y calle, se le podrá adornar de la manera que sea, pero una mujer callejera en canciones, en discurso, tiene una connotación distinta. Las etiquetas para este tipo de poblaciones es compleja porque habla de un niño de la calle es su esencia y la calle es el núcleo de su pertenencia. Pues, no sé, ¿qué tanto dice de la persona esa categoría que se está atribuyendo? Unas categorías, por ejemplo, una por la que opta el Instituto de Psiquiatría es personas que subsisten en la calle, ya sea que vivan ahí permanentemente o que lo usan como espacio para laborar. Ellos proponen esto, ellos proponen esa categoría, pero dicen, se trata de etiquetas problemáticas ya que estigmatizan y homogenizan la diversidad de niñas y niños, pero sobre todo el uso intercomillado ayuda a recordar que no debemos dejar de ver que debajo de esas etiquetas hay personas que tienen derecho a una vida digna, libertad, salud, educación, protección, atención y opinar sobre los asuntos que les afectan. ¿Okay? La concepción principal de niños en la calle pues surge en los 80, les comentaba, ocurre la declaración de la Ley Internacional del Niño en el 79. En el 84 hay un seminario donde se determinan estas categorías: niños de la calle, personas que viven, que tienen como principal espacio de socialización la calle y la habitan, y niños en la calle, que serían personas que permanecen mucho tiempo en la calle, sin embargo tienen un lugar donde llegar. Y bueno, se empiezan a generar estas categorías y se vuelve un fenómeno preocupante porque hay algún dato que habla de que el 50% de las personas pobres, digamos, los niños pobres iban a terminar viviendo en la calle, entonces se vuelve una categoría preocupante. Y bueno, algo importante en el tema es la Convención por los Derechos de la Infancia, en el sentido de que determina como líneas de acción para poder abordar el fenómeno callejero, ¿no? De manera general. Cosas que ocurren importantes
en la actualidad respecto a la calle es que muchas instituciones, como les cuentan, que abordaban a las poblaciones callejeras, a niños, niñas de la calle, ya no específicamente se dedican a esto. Muchas instituciones que incluso en el nombre, como en el caso de la institución donde laboro, trabajaban con niñas de la calle, ya trabajan con poblaciones en riesgo o han diversificado las poblaciones a las que abordan. Entonces, no sé, Yolia trabajaba con niños de la calle, ahora es una guardería infantil, se van a la parte preventiva, tiene que ver con fenómenos en cuanto a la provisión de recursos para que las instituciones funcionen, en cuanto a la dificultad de hacer un trabajo de participación educativa con las poblaciones, tienen que ver con distintos fenómenos. ¿Qué más? Bueno, hablamos un poquito de la calle. ¿Qué es la calle? La calle también pareciera que es un solo espacio y determinado, y sin embargo podemos hablar de muchas calles. No es lo mismo una zona de calle en Iztapalapa que una zona de calle afuera del Metro Toreo, que una zona de calle en Cuernavaca. Tiene características distintas. No hay solo niños. Algo de lo que se habla de tiempos recientes es que es principalmente de poblaciones callejeras, no de niños o niñas de la calle. Lo cierto es que la mayoría de la población visible en la calle ya es mayor de 18 años. Las prácticas son distintas, los consumos son distintos. Entonces, niños ya es una categoría que queda corta. Incluso él ya proponía más hablar de jóvenes de la calle en cuanto a la proporción, ¿no?, de personas que ya se encuentran en la calle. Ya no son niños de 10, 12 años, ya son como las poblaciones distintas. Hay indigentes, hay personas con problemas psiquiátricos, hay familias completas viviendo en la calle, hay bebés. Se hablaba desde los 90, de una segunda generación de chavos de la calle. Entonces son hijos de personas que viven en la calle, a lo mejor algunas personas que estamos viendo ahí, ¿no? La calle pues no es un espacio estático. Luchini habla de toda una carrera de niño en la calle, ¿no?, en cuanto a cómo llegas, cómo te involucras con los espacios y las prácticas, qué papel cumple el consumo de sustancias, qué papel funge la grupalidad, los grupos dentro de estos espacios. Es algo más dinámico, ¿no? Al principio se hacía como una contraposición, la calle y la casa. Incluso hay una noción de cultura callejera que se maneja o se manejaba en el sentido de que llegas a la calle y es como si te chupara una cultura callejera y ya eres una persona distinta. Lo cierto es que tú tienes todo un espacio doméstico o un espacio previo a tu estancia en la calle donde te desarrollaste, donde comiste, donde aprendiste un lenguaje, donde aprendiste ciertas prácticas, una pertenencia familiar que no se borra con el hecho de llegar a la calle. Pareciera que llegas a la calle, ya soy un callejero, ¿no? Es algo más complejo y hay estructuras previas a la calle que determinan mucho la forma en que la calle va a ser utilizada. Bueno, la calle como un espacio estigmatizante, la calle como un espacio de socialización y un espacio donde, a pesar de los riesgos que implica, se obtienen ventajas que garantizan la subsistencia personal, ¿no? Algo interesante que tiene que ver con las maneras recientes en que se está utilizando la calle es esto, que si se vieran fotografías acercándome ya a las mujeres que emplean las calles como espacio de sobrevivencia o las emplean para algo, ahorita veremos, si se vieran fotos de los 80, principios de los 90 de mujeres que viven en la calle, pareciera un mimetismo. Tú hasta que te acercabas a la chava, a la distancia que estoy de él, me doy cuenta de que es una mujer porque tiene el cabello muy corto, la ropa muy holgada, y si lo viéramos así superficialmente es que se comporta como hombre y tiene un nombre que incluso no corresponde no corresponde a una mujer. Pareciera que no se podría ser mujer en un espacio masculino, ¿no? Entonces ejercían la calle como un espacio agresivo, ¿no? Resulta que en la calle, en realidad, viendo a personas que están habitando, ya es mucho más frecuente que las mujeres tengan atuendo, la de una mujer, el cabello largo. O sea, en realidad ya no hace falta confundirse con un varón. En ese sentido, los cambios en la apariencia física son muy notables. Incluso es muchas veces complicado el distinguir a una persona que está quedándose en la calle, porque tú lo puedes ver con unos tenis muy buenos, con un celular que es mejor que el tuyo. Es el acceso simbólico y el acceso material a cosas de las que nosotros participamos se vuelve mucho más abierto. Ya no son personas de la calle, parecen de la calle y los tenemos en instituciones que son para callejeros.
pareciera que ya hay mucho acceso a otros espacios. Les decía, bueno, incluso muchas de las personas que tienen la calle como un espacio principal, ya no el principal, pero digamos de los espacios principales de socialización o de práctica, ya no se asumen como callejeros, sino se asumen como trabajadores en la calle. Hay otras identidades, otros espacios de pertenencia que sobresalen más allá de la calle. En algún momento se contemplaba el espacio y el tiempo específico como algo que determinaba la identidad. Yo pertenezco a este grupo que tiene estas características, estas prácticas, y me define. Yo soy de Tacuba, yo soy de Indios Verdes, yo soy de tal. Al parecer se está hablando más de circulación por espacio, de un circuito, digamos, donde la calle aparece, donde las instituciones aparecen, pero ya no es un lugar determinante. ¿Qué otras prácticas podrían ser las que determinaran mi permanencia en la calle, o la calidad o la forma en que yo me desenvuelvo en la calle? Decíamos, hay redes de explotación sexual, hay narcomenudeo, delincuencia organizada, donde se puede participar para obtener dinero de manera muy rápida, claro, peligroso, pero ofrece un estatus distinto al hecho de la mendicidad, al hecho de charoleo, de otras actividades. Hay un acceso material y simbólico a otros espacios y prácticas, no únicamente a la ropa, no únicamente que, aunque el disco cueste 200 pesos, original, el disco se puede conseguir aquí en La Lagunilla o en Jesús Carranza en 2 pesos y estamos escuchando la misma música. La ropa es muy semejante. Las prácticas, el 28 de cada mes está el Judas Tadeo, entonces pueden llegar desde personas que ganan millones hasta chavos de la calle, que tiene que ver con una práctica inclusiva en distintos espacios sociales, ya no es una limitación de los espacios, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver con un cambio en la noción de grupalidad. Ya no es una pertenencia, ya no es tan amenazante lo externo al grupo, porque la calle se amplía, las opciones de trabajo o las opciones de atención en cuanto a las instituciones disponibles ya no quedan en un circuito muy pequeño, sino que se amplían, es una forma distinta de recorrer la ciudad. Entonces, bueno, la grupalidad comienza a perder peso real y simbólico en la producción y reproducción de identidades, y habilita la transición hacia modalidades más atomizadas e individuales del ser callejero, incluso el mismo consumo de drogas. Hablando de salud, hay algunos estudios epidemiológicos, no sé, perdón, vamos bien porque luego hablo muy rápido y... Sí, vamos, claro, sí. Perfecto, gracias. Hay estudios, por la cantidad de la población y las características de la población es difícil hacer un estudio donde haya una población representativa, que sea una cantidad. Las muestras llegan a ser muy pequeñas, entonces con esas muestras pequeñas es difícil aventurar ciertos como pronósticos, ¿no? Si tienen una población de 17 chavos a los que se les aplicaron ciertos cuestionarios y resulta que el 80% son susceptibles de tratamiento psiquiátrico porque consumen sustancias, pues bueno, dices, entonces el 80% de la población es... Lo cierto es que el consumo de sustancias no aparece únicamente como un problema de salud, tiene que ver con la pertenencia, tiene que ver con al menos la percepción de asumir problemas de pobreza o de carencia como el hambre o el frío. Entonces adquiere percepciones distintas el consumo de sustancias en un espacio callejero, más allá del hecho de que sea una persona adicta o no sea adicta. Hay ciertas drogas que más allá de la práctica colectiva, como sería el hecho de compartir el activo, adquieren como un consumo más solitario, más individual. Entonces también la grupalidad es distinta, en el sentido de alguien que consume piedra con alguien que consume activo, por ejemplo, ¿no? Entonces todo esto va a determinar una pertenencia distinta a la calle, ¿okay? Bueno, les comentaba que se habla más de que la identidad callejera o el callejerismo pareciera jugarse más en cuanto al tránsito que en la fijación de un espacio. Entonces se habla de que las personas, al menos en mi experiencia de campo, de una zona específica cercana a la iglesia de San Judas Tadeo, la fluctuación de mujeres o la visibilidad de mujeres era menor en relación con los varones que estaban circulando, digamos. Los hombres podían quedarse ahí, bañarse ahí mismo en la fuente, tal. Las mujeres no estaban tan presentes todos los días. ¿Cuál sería ese circuito o esa circulación de la que se habla? Pues bueno, los mismos espacios domésticos a los que pertenecen la madrina o padrino o una persona significativa, las instituciones a las que acuden, los anexos, las mismas instituciones donde permanecen,
la calle misma, pero pareciera que ya no, la calle o la institución son un espacio más por el cual se está circulando, entonces la calle es mucho más amplia a esa pertenencia y ese miedo al afuera, ¿no? Que daba esa localidad. Bueno, ¿qué más? Características de personas callejeras que se han mencionado normalmente, bueno, que se habitan regularmente en zonas urbanizadas, de hogares con ciertas características, la calle que se asumía como un hábitat principal, que estamos hablando de que, bueno, tal vez ya no, o tal vez está ocurriendo un cambio en cuanto a este fenómeno. La vida y actividades están regidas por la inmediatez, se desarrolla, no es un espacio que solamente te causa deterioro físico, psicológico, claro que lo causa, claro que hay muchas prácticas que te acercan a la muerte. Hace unos 10 años, más o menos, 5 años, el Caracol, una de las instituciones que trabaja con esto, hablaba de una esperanza de vida de 25 años, ¿no? Entre riesgo por espacios de tránsito de autos, por consumo de sustancias, por prácticas peligrosas. Yo no sé qué tanto haya cambiado esta estimación, ¿no? Muchas veces hay una ausencia de documentación, baja escolaridad, difícil integración escolar, el consumo de sustancias y deficiencias derivadas de ello, se desempeñan distintas actividades para conseguir dinero, hay una exposición constante a violencia, tanto fuera de los grupos o fuera de las prácticas que se ejercen, como al interior, ¿no?, de los grupos, prácticas sexuales de riesgo, actividades que podrían llevar a la muerte. Es curioso que les comentaba, las instituciones ya no están enfocando tanto sus esfuerzos, las instituciones que trabajan con esto, a población específicamente de calle. Sin embargo, ya existen recursos específicos disponibles para este tipo de población. Es decir, creo que tiene que ver con la dificultad en cuanto a los procesos para gestionar los recursos para poder llevar a cabo esto, ¿no? Muchas veces se pide el CURP de todos los niños o mujeres de la calle cuando, bueno, ni siquiera muchas veces cuentan con acta de nacimiento. Todo esto son trámites o son procesos para gestionar recursos larguísimos por poco presupuesto, pensando en trabajos institucionales. Hay distintas circunstancias, ¿no? Y lo cierto es que no existe un conteo específico, un conteo creíble respecto a estas poblaciones. Los últimos censos que se podrían considerar como serios, digamos, respecto a esta población son del 91 y una réplica en el 95, que hablaban de 13.373, un 14% son mujeres. De esas mujeres, un porcentaje mucho más bajo son las que pertenecían, bueno, que vivían en la calle específicamente. Datos más recientes, pues bueno, hablan, la ONU, si se meten en su página, habla de hasta 150 millones de personas. Algunos datos hablan de 130.000 en el DF, más o menos, bueno, 130.000 en el país, 18.000 de ellos en el Estado de México, perdón, en el DF 130.000, 18.000 en el Estado de México. De acuerdo con la Asamblea Legislativa, en el 2003 había más de 14.000 niños de 0 a 14 años en situación de desamparo. A veces hablan de 10.000, de 13.000, pero no hablan de los métodos por los cuales obtuvieron los números. ¿Qué pasa con las mujeres en estos espacios? Les comentaba, bueno, se considera un espacio masculino y generalmente las mujeres para este fenómeno social, de acuerdo con el Instituto de Psiquiatría, se consideran como una parte de las poblaciones ocultas. Si bien demográficamente hablando hay más mujeres que varones, hay ciertas problemáticas de salud o ciertas problemáticas sociales en las cuales parecieran invisibles, pareciera que no están representadas o no son abordadas en estudios rigurosos. Gran parte de la literatura contempla a niños y niñas por igual. Si se habla de niños de la calle, se supone que tendríamos que entender, o jóvenes de la calle, que estamos hablando de hombres y mujeres, pero no se contemplan estas particularidades. ¿Qué pasa con estas mujeres y qué estudios hay de manera general? Bueno, si se pregunta a las poblaciones que habitan la calle, la mayoría concuerdan en decir que la calle es más peligrosa para las mujeres a diferencia de los varones. Entonces se supone una mayor vulnerabilidad en situaciones de violencia y riesgo, principalmente de tipo sexual. Es más probable que estas niñas provengan, de acuerdo con algún otro estudio, de familias disfuncionales que exhiben trastornos psicológicos que niños de calle. Bueno, en general se habla de consecuencias más negativas para las niñas que para los niños.
la calle se podría considerar como un espacio más lúdico. En el caso de varones, donde incluso muchos de ellos se acercan al espacio callejero porque es un espacio de aparente libertad, tú puedes bañarte cuando quieras, puedes comer cuando quieras, puedes hacer lo que tú quieras. Hay una como ilusión de libertad que te permite drogarte, te permite dormirte a la hora que quieras. Lo que sea, de las mujeres, al menos de experiencia en campo con las que he trabajado, pareciera que es porque una relación significativa orilla a llegar en la calle, más por un espacio al que te hayas estado acercando de una manera más lúdica. Pareciera que hay implicaciones más emocionales, o de que de plano era intolerable permanecer en un espacio doméstico y se tiene que saltar a otros espacios, ¿no? Por la muerte de la madre, del padre, por asuntos de violencia sexual, por otras circunstancias. Es interesante ver que en cuanto a las prácticas laborales, tanto hombres como mujeres casi efectúan las mismas prácticas. Cada hombres y mujeres charolean, hombres y mujeres faquirean, incluso, que es esta práctica de poner vidrios y acostarse. Hombres y mujeres roban, pueden efectuar distintas actividades. Sin embargo, las mujeres son más vigiladas en cuanto a, aunque asumen las mismas prácticas, están en los mismos espacios, son más vigiladas en cuanto a aspectos de higiene. Muchas veces se ha reportado que son vigiladas de cerca por un adulto, por ser que no esté ahí, pero están checadas, ¿no? Digamos, por algún familiar, una persona significativa. Y también, por ejemplo, en cuanto a las relaciones de pareja, si se entrevistan los chavos, hay un estudio brasileño donde dice, bueno, es que sí, he tenido muchas novias que están en la calle y nos quedamos en la misma zona y todo, pero si yo quiero una esposa o si yo quiero una pareja, yo no me quedaría con alguien en la calle, yo voy a buscar una chava de casa. Entonces, lo que se tiene el mismo acceso a las mismas prácticas y todo, sí es algo que estigmatiza en distintos niveles la pertenencia de estas mujeres. Aquí se esperaría también desde esto que las mujeres estuvieran más aseadas, tuvieran una mejor apariencia personal en relación con las mujeres, hay una vigilancia mayor. Y las actividades, en otro estudios hablaba de las actividades que se hacían, si eran masculinas o femeninas respecto a lo que se realizaba en la calle. Tanto mujeres como hombres hablaban de distintas actividades, y la mayoría de las actividades ellos asumían que son actividades de hombres más que actividades de mujeres, ¿no? Pero ellos mismos determinaban a qué género pertenecía eso que hacían. ¿Qué pasa con las instituciones en relación con esto? Que bueno, existe una instrumental de las instituciones solo para satisfacer necesidades inmediatas. Es difícil que una persona que vive en la calle o que pasa un gran tiempo en la calle se enganche con un proceso institucional y a partir de ahí deje la calle. Es un porcentaje muy, bueno, tristemente es un porcentaje muy bajo. Bueno, hay distintos tipos de intervención. En las poblaciones lo que ocurre con ellas es que son poblaciones muy manoseadas, como no son opciones estructuradas a largo plazo, no se les pone un límite, no hay un término de los procesos, pues ya pasaron por 10 procesos distintos, los cuales hacen que no haya un enganche, no haya un compromiso con las instituciones. En este sentido hay algunos esfuerzos gubernamentales que se cumplen hasta que termine el sexenio, lo que sigue es otro proceso, lo que sigue es otro proceso, ¿no? Es algo común. Y algo importante que ocurre es que se niegan los recursos personales o los esquemas familiares adquiridos en la calle, en muchas instituciones, lo cual pareciera que si estás en una institución tienes que negar lo que eres o lo que sabes hacer de la calle. Si tienes un hijo, pues bueno, hay una institución para tus hijos, pero tú te vienes acá porque esta es de mujeres. Si tienes pareja, pues tu pareja se va a tener que quedar en otro lado, que se busque un espacio, porque aquí trabajamos con mujeres. Entonces es difícil porque implica una ruptura con eso que te significa, con esas pertenencias que tienes cuanto a lo que eres y lo que sabes hacer a partir de la calle. Lo cierto es entonces que muchas veces existen metas poco realistas, hay una percepción fragmentada del problema y por tanto de su solución. Muchas de los organismos gubernamentales o empresariales que podrían proveer fondos para estas problemáticas, pues bueno, es difícil acceder a los fondos o contemplan ciertos tipos de población, piden requisitos que muchas veces son incubribles. Hay distintas dificultades, ¿no?
hay falta de continuidad en los programas y principalmente hay faltas al considerar las percepciones y necesidades de las personas, niños, jóvenes, mujeres, los que se pretende beneficiar. Hay digamos, muchas dimensiones a partir de las cuales se podría hablar de las mujeres en la calle. Lo cierto, abordando desde la parte de salud, las mujeres no tienen un acceso tan grande o tan frecuente a los espacios institucionales o a los espacios de salud porque no existen estrategias estructuradas específicamente para ellos. Muchas instituciones, si trabajan con población mixta, pues más bien están trabajando con varones y admiten mujeres. Hay instituciones, les comentaba, bueno, se trabaja con mujeres, pero se limita todo el campo de atención para lo demás que esas mujeres tienen, ¿no? Sus hijos, tal. En cuanto al uso de sustancias, pues bueno, lo cierto es que en el caso de mujeres la droga se metaboliza de una manera distinta en el caso de mujeres, en el caso de hombres. El consumo de sustancias produce daños más severos para el caso de mujeres que para varones, y hay una prevalencia más alta en cuanto a diagnósticos psiquiátricos que son duales, ¿no? Diagnóstico. Entonces todas estas particularidades no sé si ya los existen, de hecho si hay personas que están en el ámbito de salud, no sé si ya haya atención primaria, pero para salud mental, si existen en México espacios, y si los existen, no existen aquellos que contemplen las particularidades de una mujer que está viviendo en la calle o que frecuenta esos espacios. Entonces la atención específica que se tendría que requerir, no existe de manera especializada. Los modelos de autoayuda que son mixtos, pues en general se considera que preservan roles sexistas de participación al interior del grupo, lo cual coloca a las mujeres en una posición de inferioridad. Entonces algo importante sería que la atención que reciben las mujeres brindada por personas de su mismo género podría ser una alternativa. Y bueno, en general no hay espacios especializados en atención de drogodependencias enfocados a mujeres en situación de calle. Hay espacios donde se reciben, pero generalmente desde el momento en que se reciben te dicen, bueno, la vamos a aceptar, pero se va a salir en una semana, se va a salir en 2 semanas. Es muy complicado que cumplan el proceso, porque no es un proceso estructurado contemplando sus particularidades. Bueno, son sugerencias que se podrían tomar respecto a la intervención. ¿Qué se tendría que hacer? La calle, esté en las instituciones o no, ya es un espacio que se usa y es un espacio del que se ha apropiado y que se utiliza. Ya les decía, se habla más de un circuito, pero es un espacio del que se apropiaron y del cual obtienen alimento, del cual obtienen satisfacciones a nivel social, a nivel afectivo. Pertenece a una serie de pertenencias. Forma parte de una constitución identitaria, forma parte de una serie de pertenencias que estas personas están usando. Entonces, ¿hasta qué punto las instituciones o las iniciativas de gobierno están contemplando a estas personas como titulares de derechos y cómo participan ellas mismas de las opciones disponibles? O hasta qué punto aunque el discurso institucional ya es de titulares de derechos y desde un enfoque de derechos humanos, hasta qué punto no es nada más discursivo y se está llevando a cabo una práctica dialógica con esas fundaciones. Se requiere más investigación respecto a los usos de la calle o a estas circulaciones, qué implicaciones tendría para mujeres o para varones. Es importante también contemplar los esquemas familiares que se han conformado a partir de los vínculos en la calle. Bueno, es importante contemplar las particularidades de género. No hablamos tanto, pero bueno, cómo se dan las relaciones en la calle en cuanto a las relaciones de pareja, cómo se vive la maternidad en la calle. Paulo Freire comentaba que una mujer estando en la calle es mucho más vulnerable y sufre de una doble vulnerabilidad por el hecho de ser mujer y el lugar que ocupa la mujer en un entorno social y por el hecho de ser pobre. Entonces, la maternidad, las relaciones de pareja, vinculadas a la violencia, cómo es que se vive, ¿no?, en los espacios callejeros. La información sobre sexualidad y otros temas, cómo es que se imparte. Haría falta para el caso de tratamiento por adicciones, bueno, una sensibilidad por parte del personal profesional, contemplar posibles historias de abuso físico y sexual en la estructuración del tratamiento y qué papel o en qué espacios se va a poder atender a los hijos o a los familiares de estas personas mientras se están atendiendo. Y bueno, contemplar por último la dimensión de ciudadanía latente en la dinámica de la vida callejera, consiguiendo la búsqueda de reducción del daño y de riesgos inherentes a la vida,
junto con aquellas potencialidades que permitan reivindicar su capacidad como autores de su entorno. Bueno, creo que sería todo. Espero que no haya sido mucha información muy caótica. Gracias.